medias aritméticas, y quedan 4 las que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, dentro de esas 4 habíamos visto la media aritmética, habíamos visto la media armónica. Y hoy día vamos a ver la otra media. Vamos a empezar. Ok, que es la media geométrica. Recording in progress. Ok. Bien, vamos a empezar entonces viendo ahora cómo se calcula la media geométrica. Pero más que todo, antes de eso, ¿para qué nos sirve la media geométrica? La media aritmética, la primera que vimos, que se la calcula en forma muy general, que su definición básica es la que siempre conocemos, ¿no? Es la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad total de valores. Posteriormente vimos la media ponderada, que vimos que generalmente se la calcula cuando los valores tienen un peso específico, un grado de importancia diferente, y que algunos valores deben ser considerados más influyentes en el promedio. Eso, y lo vimos cómo se calcula, cómo calculamos en la universidad el PPS, el PPA. Ahora, pero para fines bancarios, de intereses, impuestos, etcétera, se utiliza más la media geométrica y la media armónica. Nosotros vamos a empezar con la media geométrica. ¿Para qué nos sirve esta media, este promedio? Lo que pasa que estos dos promedios que vamos a ver, que son alternativas, lo que nos permite es un poquito hacer que los valores muy grandes o muy pequeños, que los llamamos valores anómalos, valores atípicos, no influyan tanto en el promedio. Ustedes que son del área de la carrera de procesos, donde van a sacar medidas, ya sea en laboratorio o en ese mismo control de procesos, a veces puede ser que por errores de los equipos o por error humano se saque algunas medidas que estén fuera del comportamiento normal de los datos. Por lo tanto, este promedio lo que hace es corregir un poquito y hacer que esos valores muy extremos, es decir, muy grandes o muy pequeños, no influyan tanto en el promedio. Eso es lo que se busca. Bien, esta media geométrica que la vamos a simbolizar XG, se la simboliza de esa manera, media geométrica, para datos no agrupados, datos que no están en una tabla de distribución de frecuencia, datos que están sueltos. Dijimos que generalmente se aconseja que sea la cantidad de 16 los datos, que a partir de 16 para arriba se sugiere recién se haga ese trabajito de elaboración de intervalos de clase. Porque menos de 16 se considera que son muy poquitos datos, que no vale la pena el esfuerzo de la elaboración de la tabla. Entonces, cuando tenemos datos no agrupados, datos que no están dentro de la tabla, y queremos nosotros calcular la media geométrica, vamos a plantearnos un ejercicio para ello. Acá tenemos 5 valores, 7, 8, 12, y la fórmula que utilizamos es directamente esta, que dice que el logaritmo de esa media geométrica es igual al logaritmo, es igual a la sumatoria del logaritmo de todos los valores dividido entre el n. El n es la cantidad total de datos, en este caso son 5 los datos. Muy bien, entonces vamos reemplazando el logaritmo de cada uno de los valores, logaritmo de 7, logaritmo de 8, logaritmo de 2, logaritmo de 6, logaritmo de 5. Todo eso dividido entre la cantidad total de datos, que son 5. Todo esto es igual al logaritmo de la media geométrica. Bueno, procedemos al cálculo de los logaritmos, hallamos aquí el cociente y encontramos que el logaritmo de la media geométrica es 0,705268. Aquí yo les sugiero, chicos, sobre todo cuando se trabaja con logaritmo, trabajar con varios decimales, porque el logaritmo nos genera mucha variación. ¿Por qué les digo? Porque el logaritmo de 1 es 0 y el logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 10 es 1, por lo tanto hay mucha diferencia del 10 al 100, por lo tanto se sugiere que trabajemos por... Pero bien, pero lo que se nos pide acá es la media geométrica, no el logaritmo de la media geométrica. Si alguien me ayuda, ¿cómo despejo este logaritmo? ¿Cómo lo saco este logaritmo de la izquierda para que me quede solamente media geométrica? ¿Alguien se acuerda de esa operación logarítmica? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, chicos? Se multiplica por 10, ingeniero. Vayan pensando. Logaritmo por 10. Omar, estoy en clase, te llamo despacito. Ese logaritmo pasa al otro miembro como base 10. Como base 10. Es decir, 10 es el logaritmo de la izquierda
pasa al otro lado a 10 elevado a 0, 70, 52, 68. Ustedes en la calculadora, ¿cómo lo van a hacer? Se aplica el antilogaritmo. Entonces, para que quede solamente media geométrica, a ver, intenten, por favor, en su calculadora, shift logaritmo, le sale el antilogaritmo en el valor de 0, 70, 52, 68. Eso es el antilogaritmo. Lo que tengan con su máquina de calcular, verifíquenlo, por favor, este valor. Shift logaritmo, para que sea el antilogaritmo. De esa manera, ese logaritmo lo pasamos al lado derecho. Pero pasa como antilogaritmo. O como base 10, que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien ha hecho la verificación? Sí, está bien. Perfecto, gracias, gracias. A ver, chicos, vamos a hacer siempre varios cálculos. Estén por lo menos, yo este material se lo estoy pasando luego, así que no veo la necesidad de que lo estén copiando. Más bien, no, tal vez debería haberlo pasado con anticipación para que lo tengan ahí. Mil disculpas, más bien, creo que le voy a pasar con anticipación para la otra clase, para que lo tengan, para lo que gusten imprimirlo, ¿ya? Pero yo se lo voy a pasar, no se preocupen de eso. Pero tengo la calculadora, Paquito, para que vean algunos problemas que pueden haber de cálculo y ustedes mismos salgan de duda. Muy bien, esa sería la media geométrica para este conjunto de datos, pero no agrupado. Ahora, si queremos calcular la media geométrica, pero para datos agrupados, ¿qué quiere decir datos agrupados? Que estén dentro de una tabla. Una variable cuantitativa continua. ¿Cuáles son las cuantitativas continuas? Aquellos datos agrupados que tienen intervalos de clase, ¿no? Que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, pero tienen intervalos de clase. Acuérdense, esos eran los cuantitativos continuos. Porque los cuantitativos discretos, ¿cuáles eran? Los que toman valores puntuales. Pero en fin, ahorita estamos nosotros en las variables cuantitativas continuas que tienen intervalos y nos planteamos un ejercicio, este ejercicio. Son 5 categorías. Tenemos la columna de frecuencia absoluta. La sumatoria de esa columna de frecuencia absoluta nos da nuestro n. Y además tenemos la marca de clase. Si recordamos que era la marca de clase, también conocido como punto medio de clase, es el valor que se encuentra al medio de cada uno de los intervalos. ¿Cómo se lo halla? Sumando los dos límites de cada intervalo, dividiéndolo entre 2. Es decir, 32 más 42 dividido entre 2 nos da 37. 42 más 52 dividido entre 2 nos da 47. Y así sucesivamente. ¿Sí? El punto medio de cada clase. La fórmula que nos permite encontrar la media geométrica para estos datos agrupados es esta que tenemos acá arriba. ¿Qué nos dice? Que el logaritmo de sumatoria de la frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que generar aquí una columna, fíjense, donde primero vamos a sacar los logaritmos de la marca de clase, es decir, los logaritmos de esta columna. Muy bien, ya tenemos los logaritmos de esa columna acá. Perfecto. Luego, cada uno de estos valores del logaritmo de la marca de clase hay que multiplicarlo por la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, 3 por 1,586, para el otro intervalo 6 por 1,672 y así sucesivamente. Y generamos esta columna acá, ¿sí? La cual es, como les comentaba, es el producto de cada uno de estos valores de frecuencia absoluta multiplicado por la columna de logaritmo de marca de clase. Muy bien, pero en la fórmula, ¿qué necesitamos? La sumatoria. Entonces necesitamos la sumatoria. Perfecto. Muy bien. Pero ahora para poder reemplazar en la fórmula, necesitamos conocer el n. ¿Cómo calculamos el n? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas. ¿No? En este caso es 28. Entonces lo que nos corresponde es reemplazar. Tenemos acá la sumatoria, tenemos el n que es 28, y obtenemos que el logaritmo de la media geométrica es 1,744. De la misma manera, necesitamos aplicar el antilogaritmo para conocer con exactitud cuánto es la media geométrica. Ustedes en su máquina de calcular, por favor, verifíquenlo aplicando el antilogaritmo a 1,744. Eso nos da 55,46. Ese valor sería la media geométrica de estos datos, que vamos a suponer que son edades. Por lo tanto, el promedio geométrico
es 55,46 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, chicos? 5,46. Sí, ingeniero, me sale. Muy bien, perfecto, chicos. 55,54 me sale. Perdón, 55, 54. con este valor de 1.744. Ahí verifícalo, por favor. Es shift logaritmo 1.744, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto sale? Sale 55,4625,71,3. Ok. Ya, muy bien, perfecto. Perfecto, chicos. Muy bien. Hemos calculado la media geométrica para datos cuantitativos continuos, es decir, que trabajamos con intervalos. Cuando tenemos una tabla, también datos cuantitativos, pero que sean discretos, es decir, no tiene intervalos de clase, como aquí, por ejemplo, que pueden ser, en este caso, son datos en kilogramos, ¿no? Estos datos, pero son datos discretos. Podemos elaborar igualmente la tabla de distribución de frecuencia, igual son datos agrupados en una tabla, pero la diferencia es que estos no tienen intervalos, ¿no? Son datos discretos. Entonces, ¿cómo calcula? ¿Por qué le digo cómo calculamos la media geométrica? Porque en la fórmula de la media geométrica, le voy a poner la fórmula por acá, aquí está. ¿Qué necesitamos? La marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? El punto medio de clase. Entonces, para estas variables discretas, estos valores de 54, 59, 63 y 64, que son los valores que toma la variable, asumen el papel de marca de clase, como si fuera la marca de clase. Como no hay intervalos, directamente tomamos estos valores. Entonces, la fórmula es exactamente la misma. Necesitamos tener el logaritmo de la marca de clase. Entonces, logaritmo de 54, logaritmo de 59, logaritmo de 63 y logaritmo de 64. Aquí lo tenemos los valores. La fórmula nos pide que se lo multiplique por la frecuencia absoluta. O sea, acá tenemos los valores de frecuencia absoluta, acá tenemos los valores del logaritmo de marca de clase. La multiplicación entre ambos nos da estos valores de acá. Nos da estos valores de acá. Muy bien. La sumatoria de esta frecuencia absoluta nos da el n. ¿Qué necesitamos para reemplazar la fórmula? La sumatoria de esta columna, ¿cierto? Hemos sumado todos estos valores, 37,388, que tendríamos que reemplazar aquí en el numerador. Y el n, que es la cantidad total de datos, es 21. Bueno, esto nos da, fíjense, logaritmo de la media geométrica 1,78038. ¿Ya? Aplicando nuevamente el antilogaritmo para conocer solamente los pesos expresados en kilogramos, dice el enunciado, sería 60,31 kilogramos. Si alguien puede verificarlo, por favor. Sí, sale eso, ingeniero. Muy bien. De esa manera hemos calculado la media geométrica para este tipo de datos. Vamos a ir a vernos la otra media. La otra media sería la media armónica. Ahora, algo importante que me estaba olvidando decirles de la media geométrica, y es que cuando dentro de los valores se tengan valores negativos o esté presente el cero como dato, no se puede calcular la media geométrica. ¿Por qué no? Porque estamos aplicando logaritmo. Y no existe el logaritmo de números negativos ni tampoco el logaritmo del cero. No existe. Si usted le pone el logaritmo de cero, no existe. Error, le va a salir la calculadora. O logaritmo de un número negativo tampoco. Es decir, que la media geométrica solamente se puede utilizar cuando los valores son todos naturales, es decir, positivos en todo caso, números reales positivos, ¿ya? Ni para negativos ni para el cero. Y lo mismo sucede para la media armónica. Como se trabaja aquí con tasas, impuestos, pues generalmente no se trabaja con valores cero, pero de todas maneras, si hubieran, es imposible calcular ninguna de las dos medidas.
La media armónica tiene la misma finalidad que la geométrica, minimizar los efectos de valores extremos. ¿Cómo se la simboliza la media armónica? Simbología que usamos para la media armónica. Cuando son datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla, vamos a calcular este ejercicio. Para estos 4 datos vamos a calcular la media armónica. Para el 7, el 5, el 10 y el 6. Son 4 datos en total. Esta es la fórmula de la media armónica para datos no agrupados, que es igual al n, que será 4 datos en este caso, dividido entre la sumatoria del cociente de 1 dividido entre el valor. Es decir, 1 dividido entre 7, 1 dividido entre 5, 1 dividido entre 10, 1 dividido entre 6. ¿Sí? Eso nos genera la media armónica. Si alguien quiere corroborarlo, bueno, ahí está. Pero de esa manera calculamos la media armónica para datos que no están agrupados dentro de una tabla. Muy bien. Pero ahora cuando queremos calcular la media armónica para datos agrupados, datos que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, por ejemplo, este ejercicio, y fíjense que es el mismo que hemos estado usando para la otra media. Tenemos los límites de clase, tenemos la frecuencia absoluta y calculemos de una vez la marca de clase. Para poder calcular la media armónica usamos esta fórmula, que dice el n en el numerador, que sabemos que son 28 datos, ¿no? Y en el denominador debe ir la sumatoria de ¿qué? Del cociente de la frecuencia absoluta dividido entre la marca de clase. Entonces aquí vamos a generar una columna de frecuencia absoluta dividido entre marca de clase. ¿Eso qué quiere decir? 3 dividido entre 37, 6 entre 47, 10 dividido entre 57, 10 entre 67 y por último 2 entre 77, ¿no? Sí, cada uno de los valores de frecuencia absoluta dividido entre cada uno de los valores de marca de clase. Y generamos estos valores de acá. Estos valores necesitamos nosotros la sumatoria. Bueno, entonces calculemos la sumatoria. Fíjense que ya hemos reemplazado en la fórmula de la media armónica el n, que es 28, la sumatoria de la frecuencia absoluta entre la marca de clase, que sería 0,513, muy bien, y el cociente, que nos da 54,581, será la media armónica de estos 28 datos que tenemos agrupados en esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Está bien. Pero eso es para datos, bueno, agrupados obviamente, pero que sean continuos, ¿no? Que tengan intervalos de clase. Y para datos discretos, datos que no tienen intervalos de clase, fíjense, vamos a usar el mismo ejercicio anterior, solo que aquí queremos calcular la media armónica. Aquí vamos a necesitar la marca de clase también. Y procedemos de la misma manera. Estos valores que toma la variable, 54, 59, 63, 64, asumen el papel de marca de clase. Entonces asumen el papel de marca de clase. Entonces vamos a generar esa columna que vamos a necesitar para el uso de la fórmula, la frecuencia absoluta dividido entre la marca de clase. Es decir, que cada uno de estos valores de 5, 3, 9, 4, hay que dividirlos respectivamente entre los valores que estamos asumiendo como marca de clase y generamos esta columna de valor. ¿Qué necesitamos de esa columna? La sumatoria. Y aquí tenemos exactamente la misma fórmula que para datos cuantitativos continuos. Reemplazamos el n. El n es 21. Y esta sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clases es igual a 0,3488. Muy bien. Reemplazando entonces, obtenemos que la media geométrica de estos 21 datos que tenemos en esta tabla es 60,21 kilogramos. De esa manera calculamos nosotros la media armónica para variables cuantitativas discretas. Algo importante que recalcarles, que si de un conjunto de datos calculáramos los cuales nosotros hemos usado la misma tabla para calcular la geométrica, no esperemos que vamos a llegar al mismo valor usando los 4 promedios. No, no, no. Son promedios diferentes, promedios que tienen diferentes funciones y funcionalidades. Por lo tanto, vamos a obtener valores diferentes siempre
a partir de los 4 promedios. Eso depende mucho qué fin se le está dando a ese promedio. ¿Para qué lo queremos? ¿Se entiende, chicos, lo de los 4 promedios? Sí. Recording stopped. Muy bien. Sin salirnos, nos vamos a parar, nos tomaremos un descansito de 5 minutos, no dice que se salga, ya es indefinido el Zoom que tenemos, ¿ya? Entonces un descanso de 5 minutos para que entremos a una medida más. Yo sé que están con hambre, así que descansemos 5 minutos y nos falta una medida. Muy bien, volvemos entonces. Vamos a pasar a la siguiente medida, voy a compartir. ¿Saben ustedes que ha aparecido una nueva enfermedad en el mundo? Y no les estoy hablando necesariamente del virus. Es una enfermedad que a nivel mundial, bueno, en Bolivia no tanto, pero en Europa se está poniendo muy de moda, es el estrés debido al Zoom. A raíz de la utilización masiva del Zoom, ¿no? Ustedes saben que antes de la pandemia, ¿quién sabía después del Zoom? Nadie, ¿no? Nadie. Entonces dice que el uso excesivo de Zoom por mucho tiempo está generando estrés, mucho estrés, sobre todo en la población que lo usa mucho. Por ejemplo, en la Zoom ustedes saben que el estrés causa la muerte. En China, el año 2016, me acuerdo, fue el último reporte que vi, en China al año morían 100.000 personas debido al estrés por el trabajo, al estrés, por lo que ustedes quieran, porque gente que vive, que tiene una vida muy estresada, no es la verdad, hay que reconocer que no es tan holgada como la que tenemos en Bolivia nosotros. Hasta para los que trabajan en todas partes, en empresas, en fábricas, nuestra vida diaria es un poquito más holgada, tal vez no tenemos ese problema. Pero dice que el estrés debido a estar tantas horas sentados en el Zoom, atentos, que no es lo mismo que estar en aula, ¿no? Causa mucho estrés. Entonces, a raíz de eso, ya los pedagogos están sacando el hecho de que las clases y reuniones por Zoom no deberían durar más de 40 minutos. Por eso que esa es la medida que se usa en el Zoom gratuito de 40 minutos, un poquito parte de ahí, ¿sí? Y por lo menos deberíamos tener descanso de 10 minutos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi doctorado los sábados y los domingos y son clases, y son 5 horas, el sábado son 5 horas y el domingo 5 horas, pero cada 40, 50 minutos hay un descanso de 10 minutos, de 15 minutos, porque es bastante estresante estar, y yo los entiendo, estar sentado ahí mirando la pantalla, ¿no? Debe ser bastante estresante. Muy bien, vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Para tenerlo registrado, y vamos a entrar a ver la medida de la mediana. La mediana. ¿Qué es la mediana? Antes de ver la definición. Es aquel valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. Pero ustedes miran, ¿y eso acaso no es el promedio? No, el promedio no es el valor que se encuentra en el centro. Ya dijimos la definición de un promedio. Es el valor que se obtiene cuando se hace una distribución equitativa entre todos los elementos. Ese era el promedio, la media aritmética. La mediana es el valor que posicionalmente se encuentra en el centro. Entonces, fíjense que si aquí tenemos 7 personas que las ordenamos de menor a mayor en cuanto corresponde a la estatura o a la edad, si ustedes quieren, de estas 7 personas, ¿cuál es la que está al medio? Esta es la que está al medio. Entonces, esa es la mediana. Es aquel valor que se encuentra exactamente en el centro. Y por el hecho de estar en el centro, ¿qué significa? Que es mayor a un 50% de todos los datos y al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos. Otra definición que se pudiera dar es aquel valor que distribuye a todo el conjunto de datos en 2 partes iguales. Esa es la mediana. El valor que está bien en el centro, el valor que distribuye a los datos en 2 partes iguales, el valor que manda a un lado un 50% de los datos y manda al otro lado el otro 50% de los datos. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos ese valor para datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla? Fíjense, acá tenemos un conjunto de datos, lo hemos ordenado de menor a mayor. Revisemos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos.
Entonces, este 9 que hemos colocado aquí, un color más oscurito, más claro en todo caso, el rojo, exactamente ese valor será la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Fíjense que a la izquierda tenemos 2, 4, 6, 7 valores a la izquierda y a la derecha 2, 4, 5, no me deja ver las fotos, de nuevo voy a contar ya, 2, 4, 6 y 7 valores a la derecha. Fíjense, hay 7 valores a la izquierda y hay 7 valores a la derecha. Es el elemento que se encuentra exactamente en el centro. Eso un poquito para que se entienda el concepto de qué es la mediana. Nosotros vamos a manejar más el criterio, chicos, de que la mediana es el valor que a un lado está el 50% y al otro lado está el otro 50%. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos entonces la mediana para datos que están agrupados en una tabla? Usamos esta fórmula. Pero antes de analizar qué significa cada elemento de esta fórmula para una variable cuantitativa continua, aquella que exige intervalos de clase, vamos a plantearnos un ejercicio. Fíjense, en esta tabla tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Es una variable cuantitativa continua. Tenemos por otro lado la marca de clase, ¿no? El punto medio de clase. Tenemos por otro lado la columna de frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta. Y por último tenemos aquí, porque la hemos generado, porque la vamos a necesitar, la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué era la frecuencia acumulada? Es la columna que va acumulando, tal como dice su nombre, las frecuencias, ¿no? Hasta la primera y 5, hasta la segunda y 15, hasta la tercera y 36, haciendo un total de los 58 datos que tenemos en esta columna de frecuencia absoluta. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder calcular la mediana? Primero hay que elegir en cuál de estos intervalos, de estos 3, 6, 7 intervalos, con cuál de ellos vamos a trabajar, en cuál de estos 7 intervalos se encuentra la mediana. Para ello decimos n, que es la cantidad total de datos, que sería 58 datos, dividido entre 2. Eso nos da 29. Con este valor que hemos obtenido de n dividido entre 2, nos vamos a la columna, fíjense, de frecuencia acumulada. Y vemos en qué intervalo en esta columna de frecuencia acumulada se encuentra el 29. ¿A qué me refiero con eso? Si nos vamos a la columna de frecuencia acumulada, fíjense, hasta el primer intervalo está el 5. Es decir, hasta el primer intervalo llega el 5. El 5.1 estaría ya en el siguiente intervalo. Déjenme jugar un poquito mi mouse. Entonces, el segundo intervalo llega hasta 15. El 15.1 estaría en el siguiente intervalo. El tercero llega hasta 36. El cuarto llega hasta 47. Ayúdenme ustedes. ¿En qué intervalo estaría el valor de 29 entonces? Fijándonos en la columna de frecuencia acumulada. Si me ayudan. Si me ayudan. ¿En qué intervalo está? ¿En qué categoría? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? El segundo. El primero llega hasta 5, chicos. El 5.1 está en el otro. En el tercero. Porque el segundo llega hasta 15 solamente. Por lo tanto, el 29 estaría en el tercero, porque el tercero llega hasta 36. ¿Dónde tenemos que fijarnos? En la columna de frecuencia acumulada, en esta columna de frecuencia acumulada. Entonces, en este intervalo, en esta tercera categoría, estaría la frecuencia acumulada. Y el hecho de decir en esta tercera categoría, estamos diciendo que la mediana, que es lo que vamos a encontrar, está entre 60 y 70 en este intervalo. Pero para determinar en qué intervalo vamos a utilizar la fórmula, teníamos que previamente el n entre 2, fijarnos en qué categoría caía en los valores de la frecuencia acumulada. Muy bien, hemos definido entonces que está en la tercera categoría. Entonces vamos a aplicar la fórmula en función a la tercera categoría, porque en ese intervalo está la mediana. Bien, ¿qué significa el LI en la fórmula? El límite inferior de esa clase que hemos dicho donde está la mediana. Si nos vamos a la tabla, hemos dicho que la vamos reemplazando, 60, muy bien. Luego la fórmula nos pide el n dividido entre 2, que ya lo hemos calculado que es 29.
Pues 58 entre 2 es 29. ¿Qué más nos dice la fórmula? El FA I menos 1. ¿Qué es FA? Frecuencia acumulada. Pero el hecho que diga acá I menos 1, que aquí lo tengo desglosado, es la frecuencia acumulada de la clase precedente. ¿Qué quiere decir clase precedente? La clase anterior. Si estamos trabajando en la tercera y nos pide en la columna de frecuencia acumulada y nos dice que este FA I menos 1, este de acá, es la frecuencia acumulada, pero de la clase anterior. ¿Cuánto sería la frecuencia acumulada de la clase anterior? 15. 15, muy bien. Estamos trabajando en la tercera categoría, la columna de frecuencia acumulada. De la clase anterior, su frecuencia acumulada sería 15, que es lo que hemos reemplazado acá. Luego tenemos que reemplazar en la fórmula el FI. ¿Qué es el FI? La frecuencia, acá está, es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, es decir, sobre la que estamos trabajando, que sería la tercera. Y su frecuencia absoluta es 21. Muy bien, colocamos el 21. Y por último, el AC. ¿Qué es el AC? el ancho de clase o amplitud de clase. Como estamos trabajando en la tercera clase, su ancho de clase es entre 60 y 70. ¿Cuánto es el ancho de clase? 10, ¿no? Entre 60 y 70 colocamos el 10. De esa manera encontramos que la mediana es 66, 67. ¿Cómo interpretamos este valor de la mediana? Significa que el 50% de todos los datos que tenemos en esta tabla es menor a 66,67, por un lado, y por otro lado, el otro 50% de los datos de esta tabla es mayor a 66,67. Este es el valor que se encuentra exactamente en el centro de este conjunto de datos. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, pero eso es para una variable cuantitativa continua, es decir, la que tiene intervalos. ¿Qué tal si queremos ahora encontrar la mediana para una tabla de distribución de frecuencia, pero que corresponda a una variable cuantitativa discreta, es decir, aquella que no tiene intervalos de clase, que es una tabla de distribución de frecuencia? Entonces, para este tipo de variables discretas, las que no tienen intervalos de clase, ojo, no hay necesidad de utilizar la fórmula. Directamente decimos el n dividido entre 2, son 80 datos. Fíjense que acá tenemos en la columna de frecuencia acumulada. Son 80 datos en total. 80 entre 2, 40. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos en qué categoría se encuentra el 40. La primera categoría llega hasta 5, la segunda hasta 17, la tercera categoría hasta 37 y la cuarta categoría hasta 56. En la columna, repito, de frecuencia acumulada. Ayúdenme ustedes, ¿en qué categoría entraría el 40? Cuarta categoría. Muy bien, en la cuarta categoría. ¿Y la cuarta categoría qué nos dice? 21 años, porque como no hay intervalo, la cuarta categoría corresponde, como son edades, al valor de 21. Entonces, directamente decimos, no hay necesidad de usar la fórmula, que la mediana se encuentra en la cuarta categoría y toma un valor de 21 años. Toma un valor de 21 años. Entonces, la mediana es igual a 21 años. De esa manera calculamos la mediana para datos cuantitativos discretos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una duda. Dime. Yo como mínimo, ¿cuántas categorías tengo que tener para poder sacar una media? No, categoría, bueno, la regla general nos dice que una tabla no debería tener menos de 4 ni más de 12 categorías. Sería lo ideal, que una tabla de distribución de frecuencia esté entre 4 y 12. Eso va a depender mucho de la cantidad de datos, ¿no? Nosotros habíamos mencionado que cuando los datos tienen un rango muy alto, conviene agruparlos en intervalos de clase. En este caso, fíjense que son 80 personas que se han encuestado, pero las edades están entre 18 a 24. Entonces, no vale la pena hacer intervalos de clase acá, por eso que lo hemos trabajado directamente como variables cuantitativas discretas. Fíjense que la media, y algo importante que me estaba olvidando decirles, que ninguna de las medias aritméticas ni la mediana se puede calcular para variables
cualitativas. No se puede calcular. Por ejemplo, el promedio. Si yo les digo, a ver, ¿cuánto es el promedio entre rojo, amarillo, verde y azul? No se puede. ¿Cuál es el promedio entre, qué sé yo, contaduría, electromecánica, proceso, alimento y química? No se puede. Es decir, no se puede calcular ningún promedio ni tampoco la mediana para variables que sean cualitativas. Recording stopped. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Hoy día hemos visto los dos promedios y hemos visto la mediana. Por hoy día vamos a terminar ahí. Nos veríamos el día viernes. Un rato vamos a pasar para avanzar un par más de medidas. ¿Sí?